Buenas noches, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Tatiana Andrea Vargas Guiza, el de mi compañera Ana Verónica Castellanos. Somos estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en Pedagogía Infantil y a continuación vamos a desarrollar la tarea del curso de la lengua escrita. Eh, en el primer paso de la tarea nos decía que teníamos que crear una secuencia en donde mostremos las etapas y niveles del desarrollo y aprendizaje de la lectura en los niños y niñas. Teniendo en cuenta los documentos que teníamos que leer, desarrollamos estas etapas. La primera es que nos dice que el bebé desde su formación en el vientre de su madre ha desarrollado la capacidad de transmitir información del mundo exterior. La segunda nos dice que la mente del bebé ya contiene el sonido de la voz de su madre y por lo tanto para el cuarto mes de embarazo el feto ya tiene la capacidad de reconocer las voces de los demás a su alrededor. Para iniciar la comunicación con el niño, la madre trata de hablar en el idioma del niño. Cuando el bebé nace, conserva la capacidad de reconocer rostros, especialmente el de su madre, ya que aprende y adquiere información desde que nace. Desde los primeros 6 meses de vida, los niños pueden identificar rostros y se sorprenden cuando ven rostros que no les son familiares o desconocidos. La primera conversación de establecer entre el bebé que emite sílabas y el adulto que las organiza. Después de responder a un texto, el niño le dará sentido a su voz cuando comiencen a hablar con otros. Los demás escucharán su voz. El acto de leer es fundamental para el movimiento del pensamiento tanto en niños como un adulto, aportando nuevas ideas. Como segundo punto, nos decía que teníamos que construir un cuadro un sinóptico también de las etapas de escritura de los niños y en el primer periodo encontramos el periodo de aprendizaje que nos dice que los niños en particular se esfuerzan por distinguir entre símbolos y palabras porque hacerlo les favorece igualmente para distinguir entre dibujar y escribir porque estas habilidades son cruciales para leer y escribir. Esto crea una situación en la que es necesario relacionar e interpretar el objetivo principal. Em, este periodo tiene también unos subtemas como lo es la lectura y escritura, la gráfica que se encuentra en el mismo rol sin llegar a tener ninguna distinción, llegando a inventar significados a no saber interpretar. Y también tenemos la iniciación en sus primeros trazos e imaginación para comprender las letras. Segundo periodo de aprendizaje. Es importante recordar que es imposible repetir palabras con la misma letra, lo que les lleva a creer que no son equivalentes porque el niño las junta de diferentes maneras al organizarlas y se vuelve inseguro cuando se topa con múltiplos porque no puede entender lo que está viendo y relacionando con el número y tamaño de las letras, que en su estándar genera al aplicarlo a la lectura. En este periodo los niños realizan cambios en la posición de las letras e intentan extender los textos. Escriben los nombres de acuerdo a su tamaño, expresión de palabras con significados diferentes. En el tercer periodo, que es el periodo del aprendizaje, este parámetro se establece cuando el niño interpreta el ítem, notando la diferencia entre leer
y escribir, y así comprender la comparación entre ambos, lo que es la escritura y la lectura. Aquí se cita a Ferreiro, que nos dice que todos los niños en esta etapa de desarrollo tienen dificultad para escribir palabras monosilábicas y muchos tienen problemas similares con palabras de dos sílabas en su proceso de escritura. En esta etapa los niños conocen y diferencian figuras, rayas y algunas letras con los sonidos que se desprenden de ellas. Conocen el concepto del vocablo, unen palabras de forma correcta. La única dificultad se presenta en la ortografía. Como último punto, teníamos que realizar un cuadro comparativo de los tres métodos, que es el método alfabético, el método fonético y el método silábico. La comparación se hacía entre los dos procesos, que es el proceso de la lectura y el proceso de la escritura. Entonces acá podemos decir que en el proceso de lectura, el método alfabético se inicia justo en el nacimiento del niño. Mientras que el proceso de lectura, el niño tiene que aprender el abecedario en orden. Según afirma en el proceso de lectura, en el método alfabético, eh, Jerome Brunner, la interpretación y la negociación comienza en el momento en el que el niño entra en la escena humana y en proceso de escritura, combinaciones de vocales. En el método alfabético, el proceso de lectura, en este método se pone en énfasis en la lectura mecánica y posteriormente la expresiva. Este atiende los signos, la acentuación, pausas y entonación. Después se interesa por la comprensión. Y en el proceso de escritura, posteriormente se estudian los dictongos, los triptongos, las mayúsculas, la acentuación y la puntuación. En el método fonética, el proceso de lectura es un método más lógico y en el proceso de escritura se enseña en sonido de cada letra. El método fonético, en el proceso de lectura, Vygotsky nos dice que el lenguaje escrito es la forma más elaborada del lenguaje y en el proceso de escritura se comienza con la formación de sílabas. En el método fonética, proceso de lectura, con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva. Tati, esas cosas que se ve re borroso. Atendiendo los signos y posteriormente se entiende la comprensión. Y en proceso escritura, al contar con varias palabras se construye oraciones. Ejemplo, mi mamá me ama. Por último, tenemos aquí el método silábico, que nos dice que en el proceso de lectura sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. Y en en el proceso de escritura, los niños empiezan con la instrucción de las vocales. En el método silábico, en el proceso de lectura, omite el deletreo y en proceso de escritura, instrucciones de consonantes seleccionadas. Para terminar, en el proceso de lectura se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y en la lectura, y en el proceso de escritura las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación. Luego se pasa a la formulación de palabras para que así se estimule su aprendizaje. Ya para finalizar, teníamos que realizar una página web
y ahí teníamos que incluir estos tres cuadros. En nuestra página web la titulamos Aprendo sobre la lengua escrita de forma divertida. Y aquí está dividida, tenemos la secuencia, el cuadro comparativo y por último tenemos el cuadro sinóptico. Eh, Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.